El Plaisir Medallón de Viceroy atrae la creatividad y enriquece tu vida. Sus diseños intercambiables, también para caballero, permiten una combinación perfecta para cada día. Con la compra de cada una de estas exclusivas piezas, colaboras con la Asociación Española contra el Cáncer. Encuéntralas en Pepe Martínez Joyero, tu joyería en Totana, calle General Muñoz Grandes, número 23. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia con María, con Eulalia y con Valia. Me dejaron antes guapo, ¿eh? Vamos, como dicen los toreros, vamos a cambiar de tercio porque me metí en un berenjenal antes que no pude salir de él. Hace cuestión de 3-4 meses se presentó en Murcia un incidente con unos grupos neonazis que entraron en un local comercial y agredieron a una persona. Recientemente, hace 4 o 5 días, sucedió lo mismo también, donde 13 muchachos con vestimenta neonazi, incluso portando cadenas y bates de béisbol, entraron en una discoteca, en un local de copas, y agredieron a otra persona. Les pregunto a estas señoras, a estas mujeres, le pregunto, ¿no es alarmante que ese tipo de incidentes se estén dando en una región donde, hasta donde yo sabía, no había nada de eso antes, o que yo sepa? Bueno, voy a empezar yo. Eso de que no había... Para empezar, el tema de la ideología nazi, digamos, radical o en contra del género humano, por decirlo de alguna manera, no estoy de acuerdo de que no se haya dado aquí en esta zona. Más bien, acordándome ahora mismo, me estoy acordando, por ejemplo, de los fenómenos de hace unos años del Ejido. No sé si os acordáis, sí, ¿no? Sí. Que hubo una manifestación racista, sí, escandalosa, linchamientos en la calle, ¿no? A magrebíes, No, magrebíes, fue sí, ¿no? personas marroquíes concretamente, creo que fue. Entonces, hasta cierto punto, no sé, esta especie de esquina de España también. Y luego, en particular, yo recuerdo, porque es que eso lo he visto yo, en Totana tuvimos, yo no sé exactamente el año, a propósito de una serie de... Cuando hubo el boom de la llegada de ecuatorianos a Totana, que primero hubo una especie de abrazo solidario al país, a Ecuador, y eso se transformó, mediatizado por una manipulación, vamos a decir, mediática, ¿no? de diferentes poderes establecidos, se transformó en una manifestación racista, con una manifestación, pero real, en el pueblo, en la puerta del ayuntamiento, con pancartas que decían: Totana, te queremos como era, y eso lo vieron mis ojos. Y pintadas en las paredes. Sí, amenazas a personajes públicos y demás. Y claro, yo me preguntaba: Totana, te queremos como era, pero ¿como eras cuándo? No sé en qué momento Totana, te queremos como era. Y curiosamente, en el frente de esa manifestación, inolvidable para mí porque fue un momento muy triste, pues las personas que yo vi no eran, en fin, eran personas que no sé cómo decirlo, para decirlo suavemente, que esto tiene mucho que ver, pues por ejemplo, con la cultura, con el conocimiento y con la empatía con el otro que uno pueda tener, y está muy relacionado, pues no sé si decir con el nivel cultural, o más bien con la educación. Con el nivel cultural no está bien dicho, creo, con la educación personal, ¿no? En valores. En valores, con la educación, ¿no? Sí. Y con porque yo conozco a gente muy sencilla que no tiene esta clase de problemas, ¿no? Yo diría que es la educación y la emoción. Eso. Porque no puede existir ningún tipo de violencia. La xenofobia es una forma, pero la violencia de género es otra. No puede existir violencia si no hay miedo, o si no hay una mala gestión del fracaso, de la impotencia, y aquí en este caso, una sensación de impotencia, de fracaso, de miedo. Una gestión del miedo de la gente, ¿no? Una manipulación. Entonces creo que en este tipo de fenómenos tiene mucho que ver, pues, en los medios de comunicación o los intereses políticos que van dominando o manejando a la sección, digamos, débil de la sociedad, que son tal vez estos jóvenes, como decíamos, ¿no? Y que de repente pues tienen estos estallidos. Es decir, ¿pero qué finalidad tiene eso, María? Pues esto mete ¿Con qué fin? Pues fin no sé, pero por ejemplo esto mete mucho miedo. Efectivamente, yo creo que el fin es el atemorizar, porque el miedo da mucho poder. Sí, pero tampoco lo puedes decir, o sea, nadie ejerce la violencia si no tiene miedo. Claro, es que ese miedo se retroalimenta. A un sobrino de 10 años, Venga, con el que compartí el fin de semana. Me dice: Tita, ¿has jugado alguna vez a la ruleta rusa? Digo, no. Y se queda así pensando. Es un sobrino bastante lógico, o sea, en su razonamiento. Bueno, los niños suelen ser muy lógicos, suelen tener una lógica implacable. Entonces me dice: claro,
y su hermana un poco mayor lo ratificó a lo que él decía, ¿no? Estamos hablando de 2 niños. Me dice, la gente que juega a la ruleta rusa se cree valiente. Qué tontería, ¿no? La gente, ¿cómo va a ser valiente? Valiente es el que vive, no el que arriesga su vida, ¿sí? La ruleta rusa es la de Sí, la de pistola, la pistola. Sí, una pistola en el cargador exactamente. y van Esto, jugando hasta que... trasladándolo aquí, trasladándolo a esto. Cuando tú vives una situación en la que no estás contento, no eres feliz por lo que sea, porque objetivamente vives una situación desagradable o porque simplemente te sientes mal y todos los matices que hay en el medio, tienes 2 opciones en la vida, por simplificar la cosa, ¿no? O te haces responsable de tu vida y buscas qué cambio hacer, o le echas la culpa a alguien, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu vecino, Claro. a la mujer, al hombre. Me fue mal en mi pareja. Todos los hombres son muy malos, son un desastre. O sea, quiero decir que también existe, o sea, Sí, por sí, sí. no caer siempre que el bueno es uno y el malo es el otro, porque si no estamos nosotros haciendo uso de del mismo error. Entonces, yo hoy, de todo lo que hemos estado hablando, me quedan con que está el plano económico. Yo sintetizaría todo en la cultura. La cultura es lo que nos da las herramientas para hacer la gestión del mundo familiar, la cultura que nos da las herramientas para gestionar el fracaso, ¿sí? Todos en la vida vamos a tener y hemos tenido fracaso. Lo que hace la diferencia es volver a levantarse o no. Lo que hace la diferencia en el fracaso es asumir lo que me corresponde a mí. Yo no me voy a hacer responsable de lo que no me corresponde, pero de lo que me corresponde a mí me hago responsable, y si tengo que hacer cambios lo hago, o me quedo más cómoda. Siempre hay un trocito que es responsabilidad del otro, entonces la culpa la tiene el otro, en lo que sea. En el plano familiar, en el plano social, municipal, nacional. La culpa la tienen los alemanes en Europa. O la culpa la tienen los catalanes por querer independizarse. O la culpa la tienen los hombres por ser machistas. Y la culpa la tienen las mujeres por ser no sé qué. O la culpa la tienen los niños, por los jóvenes, por ser rebeldes. O por usar internet. O la culpa la tienen los banqueros por ser banqueros. Sí, pero mientras tanto, mientras se le echa la culpa a uno o a otros, los acontecimientos siguen sucediéndose. Pero es que las culpas, el echar la culpa es el germen de la violencia. Cuando tú no te pones en el lugar de echarle la culpa al otro, y eso no significa aceptar y decir cada uno que haga lo que quiera y yo acepto todo aunque me traigan una pistola a la cabeza, no. Quiero decir, va a haber cosas en nuestro entorno que no nos gusten o no nos gusten. Pero cuando recurrimos a la violencia es porque estamos en una sensación de fracaso. Claro, por supuesto. Porque tenemos mucho miedo. Y no tenemos herramientas. Y no tenemos herramientas para gestionarlo. Pero mientras tanto los acontecimientos estos siguen sucediendo, que es lo que yo le planteo. ¿Por qué surge esto? Pero vamos a ver, el origen te lo está planteando ella y después... No, pero ¿por qué surge esto y no se le pone un coto? Porque fíjate que como esto aquí en Murcia, efectivamente son pocos, afortunadamente, ¿no? Pero en todo el arco mediterráneo los grupos neonazis son bastante frecuentes. Entonces, ¿en el mundo? En el arco mediterráneo. En el mundo, sí, pero en en el el arco mundo. te hablo en España, en el arco mediterráneo son bastante frecuentes. Entonces, si no se le pone un coto a esto, porque tú no le puedes pedir a un muchacho que forma parte de un grupo que sea reflexivo y que diga un momentico, la culpa de lo que está pasando no es de nadie, es mía. No lo van a hacer. Siempre va a haber alguien externo que lo tenga. Se pueden plantear cosas, no lo va a hacer porque tú le digas, pero yo creo mucho en la educación. Y, Sí, y cuando hablaba de la cultura, hablaba de la gestión. No sé si es cultura o educación. Bueno, pero es que justamente para mí, en mi concepto de cultura, que luego la palabra ya entramos a ver cómo la definimos, pero yo hoy había apuntado gestión de la familia, gestión dentro de la cultura, herramientas para gestionar el fracaso y la superación, herramientas para gestionar la educación, ya sea en los diferentes planos, ¿sí? En los planos institucionales, con la educación, con la formación escolar, pero también la educación en todos los otros planos, en todos los medios de comunicación, que hay una labor educativa, en todos los grupos hay una labor educativa, en todas las familias hay una labor educativa, y también
para mí la economía forma parte de la cultura. La gestión que hagamos de la economía Así es. forma parte de nuestra cultura, porque son los valores y las herramientas que tenemos las que nos permiten, las que nos dan o no nos dan opciones. Cuando creemos que hay una única opción, es porque en realidad no tenemos más herramientas. De todas formas, también un poco, y bueno, y también es una cosa inherente a la violencia en sí, ¿no? Es la idea de realmente hay personas que viven en base de la convicción que hay gente que vale más y gente que vale menos. O sea, no existe, no entienden el valor del ser humano por el ser humano, por el hecho de que es otra persona y le consideran el valor de persona. Entonces, claro, en el momento en que tú te metes en la dinámica mental y además tienes un grupo que te apoya, porque esa es otra, no estamos hablando de seres aislados, estamos hablando de grupos que funcionan así, y grupos yo creo que muy a nuestro pesar más numerosos y más frecuentes de lo que nos pensamos, porque seguramente este grupo se le reconoció como grupo neonazi porque lleva una estética, una indumentaria determinada. Pero estos pueden ir vestidos de chándal, pueden ir vestidos con tirantes y pantaloncitos cortos y boticas militares, que es la indumentaria neonazi, por lo menos la que yo he visto en Alemania y tal. Puede llevar cualquier tipo, o puede ir vestidos con traje. O sea, da igual la indumentaria. Pero termino. Pero el problema que subyace ahí es que en algún punto se creyeron, se les permitió pensar y se les fomentó y se trabajó en esa línea que había gente que tiene un valor y gente que tiene otra. Que hay gente y hay cosas. Hay gente y sacos de boxeo. Entonces, en ese momento, y eso nosotros a nivel social lo estamos permitiendo, en ese momento, pues es cuando se crean ese tipo de fracturas sociales, porque es una fractura total, en el que algo se nos ha roto, o sea, en el momento en que un grupo llega y se siente no solo con la fuerza, sino que además se sienten avalados y se siente con la razón de venir y machacar a otro, destrozarlo, incluso llegar a matarlo, solo porque su religión es distinta, porque su color de pelo es diferente, porque su color de piel, porque no habla tu idioma, porque es sordo, porque es mudo, porque es ciego. Pues en ese momento, ibas tú a comentar algo, María. No, yo quería decir que gracias a Dios, por ejemplo, yo veo que un antídoto muy bueno contra este tipo de actitudes se da en los centros educativos. En los centros educativos, ya está. Que por ejemplo en clase hoy mismo yo he tenido la libertad de decir, claro, porque como tú, un alumno, eres moro, y tengo ahí al moro, y tengo al gitano, y tengo a un negro, y tengo a tres ecuatorianos, rubio, y están juntos y están acostumbradísimos. Y para mí me parece un ámbito de libertad y de muy buena salud poder decirle, pues claro, como tú eres moro, pues tú vas a hacer el ramadán y tú no sé qué, no sé cuántas, y el otro, pues sí, claro, es que los gitanos, no sé qué. ¿No? Esa especie de libertad, yo creo que eso se cura pues así, con educación. Yo también lo creo, y creo que hay casos que a lo mejor ya en el sistema educativo, que son casos más especiales, personas que ya están muy ancladas en un modelo violento, que a lo mejor no las puede gestionar desde el modelo educativo la escuela. Me refiero que la escuela gestiona mínimo 30 niños en una clase, entonces porque ya es muy complicado, pero siempre hay opciones de reinserción que son desde la educación, aunque sea más particular. Yo creo en eso. Yo he visto particularmente, no estoy hablando de la teoría ni de ideales. Yo trabajé desde el teatro en una de las cárceles más grandes que hay en Argentina y particularmente tuve a mi lado trabajando a una persona que había sido un violentísimo torturador durante la última dictadura argentina, y en el último tiempo que lo vi estaba saliendo ya los fines de semana en libertad. Y su trabajo era, desde el teatro, con todos los años que llevaba haciendo teatro ya en la cárcel, trabajaba con niños que vivían en la calle y había hecho un vuelco de conciencia y de acción personal que después de ver eso, yo sé que todo es posible. Lo que pasa, y perdón por la tal, es que hace falta, ¿qué es lo que hace falta para eso? Educación. Pero además de eso, hace falta algo que detenga a esa persona. Algo que le permita pararse un momento. Claro, algo. Claro. Tiene que ser el sistema penitenciario, tiene que ser lo que sea. Alto. Claro, es que el problema es que estas personas, estos grupos están metidos en una dinámica que no se para. Y aparte que la estética radical ahora está muy de moda en momentos de crisis, ¿no? Ya, no, pero es que además es lo que estoy diciendo, hace falta algo que diga, no, detente, te detengo. Yo como sociedad te paro los pies. No te permito. No te permito que continúes. Y además te obligo a que te plantees otras cosas.
Entonces, pero claro, eso espontáneamente de las personas que están metidas en esta dinámica es difícil que salga. Entonces, claro, ¿cuál es el mejor recurso? ¿El sistema penitenciario? No lo sé. Un reclutamiento pseudo voluntario de personas de tal para trabajar con ellas? No lo sé. Tiene que haber un límite. Que nos dejen el gobierno a nosotras un rato. Efectivamente. Que lo vamos a arreglar todo. Yo estoy totalmente convencido, señoritas, ¿Diga? que si el mundo lo manejaran las mujeres, Otro gallo nos le cantaría. cambiaban el sitio de la rotación inclusive. Yo te digo que si las mujeres manejaran el mundo, el Ecuador sería los polos. Lo podrías girar así. Sí, sería un experimento Sería un magnífico. experimento muy interesante. Sí, Muy interesante. Quería decir algo, ¿tú? Sí, no, que dejaría algunas mujeres de lado. Incorporarías a algunos hombres. Exactamente. Incorporarías Sí, a algunos hombres. Haríamos un mundo café con leche. Así es. Muchísimas gracias por A asistir ti, a esta a tertulia, vosotros. María, Eulalia, ok. Valia. Sí. Los espero nuevamente otra vez, porque de verdad que ha sido interesante. Ustedes dan caña, ¿eh? Claro, Caña. vamos a venir aquí gratis. Me sentí aquí muy bien acompañado. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. A ti. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado con la tertulia, con los temas tratados, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, tengan buenas tardes y muchísimas gracias. El Plaisir Medallón de Ubiceroy atrae la energía positiva del mundo hacia ti. Sus diseños exclusivos en acero inoxidable y en cristal de Murano, también para caballeros, permiten una combinación perfecta para cada día. Con la compra de cada una de estas exclusivas piezas, estás colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Encuéntralos en Pepe Martínez Joyero, tu joyería en Totana, calle General Muñoz Grandes, número 23.